Felipe Varela viene por los campos del Tacuil. El común denominador de los gobiernos de Rivadavia en los años 20, Rosas en los 30 y 40 y Mitre en los años 60 fue el monopolio de las rentas de la aduana. Y contra eso es que lucharon precisamente en los años 20 y hasta su fatídica muerte en Barrancayaco, Juan Facundo Quiroga, luego Ángel Vicente Peñalosa, hasta el asesinato del 12 de noviembre de 1863 en Olta, y posteriormente el tercer eslabón de esta cadena viene a ser Felipe Varela. Felipe Varela es un personaje que nace en Guaycama, en el departamento de Valle Viejo, en Catamarca, y transcurre su infancia y juventud en Guandacol, que por ese entonces era un departamento de nuestra provincia. Allí se casa y luego se conoce, digamos, su intervención en la coalición del norte, donde había unitarios y federales, pero todos tenían el objetivo común de luchar en contra de la política centralista de Juan Manuel de Rosas, que a pesar de decirse federal, practicaba ese monopolio, o continuaba, mejor dicho, con ese monopolio de las rentas de la aduana en beneficio de Buenos Aires y en detrimento de las provincias del interior. Política que ya había inaugurado Rivadavia y que antes, aún digamos en una compulsa con el plan de operaciones de Mariano Moreno, habían inaugurado los integrantes del Partido de los Tenderos, que eran de alguna manera los comerciantes de Buenos Aires, que van de alguna manera también a fijar este tipo de política centralista que se va a continuar después también con Mitre. También Felipe Varela en los años 40 y hasta el 55 se exilia en Chile, allí formó parte del ejército chileno y adquirió por supuesto experiencia y conocimiento en las armas y todo lo vinculado con ello. Y cuando regresa en el 55, por supuesto que ya había ocurrido la batalla de Caseros, a la cual él apoyó. Estaba ya también la autoexclusión de Buenos Aires y la Constitución del 53, a la cual él precisamente apoyó. Digamos, él, como dice el historiador Bravo Tedín, apoyaba a Urquiza y cifraba sus esperanzas en Urquiza, ¿no? Urquiza era de alguna manera el que representaba a los caudillos del interior. Pero Urquiza, digamos, con la autoexclusión de Buenos Aires se le hacía muy difícil, porque Buenos Aires se autoexcluye, pero con la aduana, ¿no? Y digamos, se le hacía muy difícil llevar adelante un gobierno federal con una distribución equitativa de los recursos. Por ende, va a continuar, digamos, con su gobierno. En el 59 hay una batalla, la segunda Cepeda, cuando vence Urquiza a Mitre, pero en el 61, en Pavón, Urquiza entrega la batalla y comete, al juicio de muchos historiadores, una felonía, se podría decir, una traición a los caudillos federales que lo apoyaban, ¿no? Después Urquiza va a ser indiferente a los pedidos tanto del Chacho como de Felipe Varela para auxiliar a los caudillos federales. Después de esta batalla, por supuesto que Mitre va a tomar el poder, ¿no? Después de la batalla de Pavón, él es presidente en el 62 e inmediatamente inaugura una política que se dio en llamar la guerra de policía, una política truculenta, violenta, digamos, contra las provincias del interior, excepto en el caso de Santiago del Estero, gobernada por los Taboada, que eran adeptos a su unitarismo. Y Mitre, por supuesto, va a confiar, digamos, va a tener como brazo armado a mercenarios uruguayos, como el caso de Arredondo, Irrazábal, Rivas, bueno, en fin, un sinnúmero de coroneles que actuaron en las provincias del interior. De hecho, en el 63, Irrazábal es el autor del crimen de Ángel Vicente Peñalosa en noviembre del 63. Luego, en el 65, en mayo, ya continuando con esta política del gobierno de Mitre, fue un gobierno, digamos, truculento, muy violento, atroz, se podría decir, ¿no? Inicia lo que explicaba el historiador Bravo Tedín, que es la guerra del Paraguay, una guerra totalmente injusta y fratricida, podríamos decir, una guerra que no tenía ningún sentido, que unía a la provincia de Buenos Aires
a un sector del Uruguay, que eran los Colorados, y al Imperio del Brasil contra el Paraguay de Solano López, un Paraguay próspero que había crecido, que tenía una industria incipiente. Bueno, es un Paraguay que termina aniquilado por la Guerra del Paraguay, a pesar, digamos, de haber vencido en la primera batalla de Curupaytí. Pero después vendrá, como lo señalaba Bravo Tedín, una reacción desde el interior, con precisamente la provincia de Mendoza y una rebelión de Carlos Juan Rodríguez, y en San Luis los hermanos Sá, Felipe y Juan Sá, a lo cual se va a sumar Felipe Varela desde Chile, entrando por Háchal y efectuando, digamos, la tan conocida proclama, donde sintéticamente él plantea, digamos, el respeto a la Constitución, la paz con el Paraguay y la Unión Americana, porque él consideraba que las fronteras eran fronteras artificiales, digamos, que había que efectuar una Unión Americana. En el caso de Felipe Varela decimos que también participa o comienza el principio del fin de esta supuesta organización que iban a darse desde Cuyo, con los Sá, con Juan de Dios Videla y con Carlos Rodríguez. Esta supuesta organización va a comenzar a tener su fin desde la batalla de Pozo de Vargas, cuando él se entera que está Taboada y regresa y, bueno, pierde la batalla. Después logra huir a Chilecito. Después en octubre toma la ciudad de Salta y Jujuy, buscando pólvora para rearmar su ejército, pero no puede. Finalmente termina exiliado en Bolivia. Felipe Varela ya hacia el año 67. La última batalla es Pastos Grandes, en Salta, también pierde y pide el asilo a Melgarejo, el cual le niega el asilo. Y en esa época, en el 70, también ocurre una rebelión en Entre Ríos, donde López Jordán logra asesinar a Urquiza. Digamos, Urquiza, que había sido la expectativa de todos los caudillos federales, termina asesinado por López Jordán, por precisamente su indiferencia respecto a los caudillos, ¿no? Urquiza es un personaje que se mantenía ahí en el medio, que podía haber terciado, que podría, digamos, de alguna manera liderado, digamos, u organizado esta rebelión montonera. No lo hizo y, bueno, todo terminó en un gran fracaso. Varela, al negársele el asilo en Bolivia, muere en Antoco, cerca de Copiapó, en la extrema pobreza y, digamos, con la enfermedad de la tisis. Entonces, a 150 años de el fallecimiento de Varela, de la desaparición física, queremos hacer este homenaje desde las Secretarías de Culturas de la provincia de La Rioja, a cargo de la profesora Patricia Herrera, y en concordancia, digamos, con el municipio del departamento Felipe Varela, tal cual lo pidió el historiador Bravo Tedín, comandado, digamos, por su intendente Yamil Sarruf y por el director de Cultura Mario Pucheta. Felipe Varela viene por los campos del Tacuil, el valle lo espera y tiene